Hola amigos, soy Eddie. Y yo, Sati. Y hoy vamos a dar un recorrido por la vida del Pachuco de Oro. Y nos encontramos ni más ni menos que en un edificio histórico aquí en la Ciudad de México, en el pleno centro histórico, frente a la Alameda Central, donde fue una vecindad donde nació Tintán. Así es que hoy vamos a dar un recorrido por la vida de Tintán. Ya saben, nuestro recorrido comienza aquí. Corre intro. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Cálmate ya, Tintán, Tintán, porque ahora sí ya me cansé. Vete de aquí, no seas molón. Cállate ya, no seas chismoso, ni revoltoso, ni tan sangrón. ¿Ya supo usted, doña Trini, que doña Panchita le debe la abierta de anoche? Porque llegó cuando don Rufino, su marido, ojos de canario, ya estaba dormido. La que se le armó porque las del 9 le llevaron el chisme. Yo no critico, nomás digo. Este tipo tan metiche se llama Germán, le dicen el revoltoso y no sé por qué. Tintán, 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 le dicen el revoltoso y no sé por qué. Hoy nos encontramos en el Museo Caluz, con motivo del 50 aniversario de la partida del genial Tintán. Y fíjense que esta exposición teníamos muchísimas ganas de visitar por dos razones muy importantes. Una, porque se trataba de Tintán. Tintán es uno de los personajes que más nos gusta del cine mexicano. Y no tan solo Tintán, sino también el actor. Creemos que es uno de los actores más geniales que ha dado el cine mexicano. Y la otra razón es porque se celebra aquí en el Museo Caluz, porque es muy importante que se celebre aquí esta exposición, porque Tintán nació en este predio. Así es, hace muchos años aquí era una vecindad y posteriormente pasó a ser un hotel de lujo antes de ser Museo Caluz. En 1915 nace Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, un 19 de septiembre, aquí en el corazón de la Ciudad de México, en esta que era una vecindad en aquel entonces, pero que miren, ahora por azares del destino se ha convertido en un museo que a propósito tiene muy pocos años de haberse abierto al público aquí en la Ciudad de México. Apenas 3 años. Apenas poquitos años, entonces vale la pena visitar. Más adelante les haremos un especial exclusivo del Museo Caluz porque ellos tienen una exposición permanente que es parte de la colección Caluz, pero ellos abrieron con motivo del 50 aniversario de la partida de Tintán, abrieron esta exposición y qué mejor lugar que el lugar que lo vio nacer, o como dice el museo, Tintán vuelve a su cantón. Y cantón en México se le dice de manera coloquial a la casa. A la casa, así decimos en México, y es por este lenguaje que nos deja esta, digamos, aporte cultural que hizo Tintán a México, pues todas estas palabras que ahora las usamos de manera coloquial, cantón, el cantón, la casa. Aquí
diremos algunas palabras que les iremos explicando para las personas que no son mexicanas y puedan entender de qué se trata. O como también dice, ¿no? Que la entrada del museo es gratuita, la entrada del museo. Así es totalmente gratuita, es de gorra. Es de gorra. Fíjense que pues muchos museos cobran pues su cuota obviamente para la manutención del mismo museo, pero el día miércoles es día gratis, es de agrapa, es de gorra, como decimos en México. Les digo, aquí vamos a usar muchas palabras que nos dejó Tintán a lo largo de tantas películas que hizo y que seguimos usando, como esto de grapa, que es día gratis, o de gorra. La palabra gorra también en México la usamos para decir cuando alguien se cuela en una fiesta, ¿no? Que es una persona que va de gorra a una fiesta. Bueno, y específicamente, hay que mencionar aquí que el Museo Caluz es un museo privado que cobra su entrada y, como dices, el miércoles es gratuito, pero la exposición de Tintán durante toda su permanencia es totalmente gratis y pueden acceder en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y otra cosa muy importante es que el día de hoy se terminaba la exposición. Hoy era el último día, el día que estamos publicando este episodio era el último día que iban a poder visitar la exposición, pero resulta que como rompió récord de asistencias, la exposición se va a extender hasta el 11 de diciembre. Entonces todavía tienen oportunidad de ir a verla. Está maravillosa la exposición. Es una muy buena manera de acercarnos a los personajes que han hecho cultura popular, que han generado esta cultura popular que ahora tenemos en México, y de esto que se llama ser mexicano. Para poderlo entender hay que entender también a Tintán. Así es que vayan, los invitamos, gratuito, de agorra. Por supuesto. Y además también es muy importante aquí que esta exposición fue enriquecida con los personajes que estuvieron ligados a Tintán. Hace para acá que no veo. Ay, mira, ya déjalo. Por tu mamacita santa, déjalo, hombre. Yo tengo el presentimiento de algo fatal. Ay, doña Trini, ¿eso es canción? Ahora verá. ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó el ojo, doña Trini? Hasta que diste una condenada. ¡Ay, Jesús, me dijo usted! ¡Ay, pero qué es! ¡Tintán! ¡Esto es! ¡El Twitch! ¡Oiga usted! ¡Qué barbaridad! ¡Vicentavo! ¡Alabao! ¡Alabimo! ¡Alabao! ¡Alabimo! ¡El Twitch! ¡Alabao! ¡Vicentavo! ¡Vicentavo! ¡Vicentavito, señor! Cuenta con más de 200 piezas de 25 colecciones públicas y privadas, y la curaduría estuvo a cargo de Juan José Soto y Marco Barrera. Así es que ellos hicieron un trabajo excepcional en juntar todas estas piezas que no tan solo se centran, como bien dice Sardí, en la vida de Tintán y solamente cosas de Tintán y lo que está relacionado con Tintán, sino el universo que generó Tintán, es decir, el mundo alrededor de Tintán. Aquí vemos al Chango Cabral, aquí vemos que hacían las ilustraciones de los carteles de las películas de Tintán. Inolvidables estos carteles y emblemáticos, el fotógrafo Héctor García. De verdad, aquí vemos a todo un universo y también a los actores que rodearon, a los directores que rodearon a Tintán. Entonces, de verdad vale mucho la pena tan solo entrar al museo. Nos vamos a topar con una sala que es como la introducción a la vida de Tintán. Aquí vamos a encontrar pues piezas personales, objetos personales de Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, no de Tintán, porque esta primera sala está dedicada a él y no a Tintán.
que es lo más maravilloso de todo. Tan solo cruzar la puerta de inmediato se siente ese ambiente de las películas de Tintán. Al fondo hay unas letras luminosas con una cortina y justo al dar la vuelta, lo primero que nos vamos a encontrar es una serie de objetos personales como su pasaporte, cámaras fotográficas, su acta de nacimiento. Su acta de nacimiento, pues una acta de nacimiento oficial que tienen aquí expuesta, y la imagen que les pusimos de quién se tratará el personaje del que vamos a hablar este domingo. Pues aquí tienen un cuadro animado de una foto de muy joven de Tintán, que todavía cuando no era famoso. También hay un televisor antiguo que está reproduciendo pues aquellas primeras cosas que hizo Tintán, que parecen cine mudo, pero a Tintán no le toca el cine mudo. Tintán ya, obviamente, el desarrollo de Germán Valdés es obviamente en el cine sonoro, pero él toma mucho de inspiración del cine mudo. Y también una cosa aclaratoria aquí del episodio: quisimos hacerlo narrado, sin guión ni nada, simplemente nosotros platicándoles de nuestra experiencia en la exposición, de nuestro cariño que le tenemos al actor y de lo que nosotros creemos personalmente. Esto es un episodio muy subjetivo de lo que a nosotros nos mueve, nos llama y amamos de Tintán. Así es, amigos, no quisimos hacer una biografía porque siempre entrar en el terreno de una biografía siempre va a haber datos que de pronto hay quien no esté de acuerdo porque se publicó en tal tiempo una información contraria. Por eso decidimos mejor centrarnos en únicamente irles narrando todo esto que vimos en la exposición y las cosas que aprendimos, porque también tuvimos la oportunidad de tener frente a nosotros objetos de puño y letra de Tintán, que es maravilloso, de verdad. Cosas que no, como bien dices, Aldi, cosas que no sabíamos de Tintán. Más adelantito les voy a enseñar una cosa que a mí me sorprendió mucho, pero bueno, su hija, la que de alguna manera estuvo involucrada también con esta exposición, y es una de las encargadas y promotoras principales de la vida de su padre. Hablamos de Rosalía Valdés, que ella pues se ha encargado de mucha de la difusión de la trayectoria de su padre. Ella pierde a su padre cuando era muy jovencita, pero como ella misma lo dice en sus propias palabras, ella no entiende a Tintán hasta mucho tiempo después. Para ella pues simplemente era su padre, y mucho tiempo después entiende cuál era la figura de Tintán y qué era lo que representaba para la cultura mexicana. Y como ya les mencionamos, justamente en estas paredes fue donde nace Tintán, y su hija dio unas emotivas palabras al respecto y dijo: aquí nació mi papá, bajo este techo y dentro de estas mismas paredes. Regresar a este lugar tiene un gran significado para mí y mi familia. Nos llena de amor y de nostalgia. Y si a eso le agregas el recorrido que la exposición realiza a través de su vida y su legado, es para mí un gran regalo de inmenso valor. Y fíjense que el título de esta exposición hace referencia a una frase que diría Carlos Monsiváis en su tiempo, que dijo que Tintán era el primer mexicano del siglo XXI. Por ahí otro historiador, otro biógrafo de Tintán, dijo que no tan solo, él se adelanta un poco más y dice a Carlos Monsiváis, a las palabras de Carlos Monsiváis, se adelanta un poco y dice que posiblemente también va a ser el primer mexicano del siglo XXII, porque la verdad es que Tintán fue un hombre que estuvo muy adelantado a su tiempo. Fue un hombre que hizo uso de ciertos recursos que eran impensables en su época y que ahora los vemos de manera muy cotidiana. Esto que decía Carlos Monsiváis, que era el primer mexicano del siglo XXI, es justamente por esta práctica que tenía Tintán de hablar español e inglés. Así es, y no solamente mezclaba el español con el inglés, sino que también se inventaba palabras. Justamente su hija Rosalía comentaba que así hablaban en su casa y que para ella era muy extraño de pronto hablar así fuera de casa porque nadie entendía.
eran palabras que solamente su papá se había inventado, palabras coloquiales que de repente escuchaba por ahí su papá y las incrustaba a su propio lenguaje y a su propia manera de expresarse, que no tienen nada que ver con Cantinflas. Aquí hay que aclarar una cosa, son totalmente distintos. Cantinflas tenía su propia manera de lenguaje, que incluso ya dentro de la RAE, de la Real Academia Española, el verbo cantinflear existe justamente por esta manera de hablar de Cantinflas, pero Tintán tenía otra manera distinta de hablar, era más de barrio, más de pueblo, y una cosa que tenemos los mexicanos y que tendemos a hacer los mexicanos, hay una peculiaridad en las lenguas tienden a acortarse, es decir, si ustedes se fijan en el inglés tiende a acortar sus frases, tiende a acortar las palabras, y los mexicanos hacemos todo lo contrario. Los mexicanos extendemos las palabras. En lugar de decir sí, decimos sipi, sipirilí, Simón del desierto, luego Simón a la cacariza, Simón a la changa. O sea, de verdad le vamos aumentando. En lugar de hacer el lenguaje más corto, lo alargamos, y esa peculiaridad tenía Tintán, y eso de alguna manera es lo que nos ha heredado también Tintán. Sí, también una de las palabras que decía su hija que se usaba mucho en su casa y que fuera de su casa no se entendía, Tintán, para decirles muévanse o váyanse, les decía cuélele. Y quiero que sepan que en mi casa se decía cuélele. Sí, aquí en mi casa también se usaron muchas palabras, y yo creo que viene también de mucho de este diálogo que tenía Tintán, que estas palabras pues se hicieron finalmente populares para muchos mexicanos. Aquí les voy a contar una cosa, hablaremos más adelante de su carnal Marcelo, pero él siempre decía mi carnal Marcelo, mi hermano se llama Marcelo, y justamente yo tengo un carnal Marcelo, y con mi hermano siempre nos hemos dicho carnalito, justamente por esto, porque esto es una herencia de Tintán, carnal es hermano. Así es. Y bueno, justamente por esto de estar adelantado a su época y hacer todo este manejo del lenguaje, en su época, cuando iniciaba su carrera, fue muy criticado e incluso fue señalado y acusado de atentar contra el lenguaje y las buenas costumbres. Porque también aquí es importante señalar que Tintán llega a un México que estaba entrando en la modernidad, un México que ya estaba... asomaba la modernidad. Sí, se asomaba la modernidad, porque de alguna manera pues estábamos todavía viviendo los estragos de una revolución, de una guerra que fue pues realmente desastrosa, por llamarlo bonito, pero fue una guerra totalmente desastrosa que dejó a México totalmente en el pasado. Fueron años en los que México no creció, en el que México se quedó estancado. Entonces, toda esta... pues digamos esta resaca posguerra que tenía México, estaba tratando México de despertar, de decir cómo le hacemos para entrar en la modernidad. Ya les hemos platicado mucho de este periodo de la culminación de la revolución a los años 40, que es más o menos el periodo de reencuentro con México y de cómo se rescata otra vez lo mexicano, se reivindica lo prehispánico, en fin. Y pues aquí salen figuras en el cine y en el arte pues tan importantes como Emilio Fernández, pero Tintán llega a romper con absolutamente todo eso. ¿Por qué? Porque era un pachuco de una cultura... los pachucos nacen en Los Ángeles, es una cultura chicana, y él se trae esa cultura porque su familia se va a radicar pues a la frontera, y ahí es donde Tintán agarra pues toda esta cultura fronteriza. Y bueno, aquí en la segunda sección se expone el contexto histórico, cultural y social que vivió e inspiró todas sus creaciones. De eso es justamente de lo que comenzamos a hablar ahorita, de cómo estaba el panorama mexicano y de cómo Carlos Monsiváis acierta diciendo que pues estaba muy adelantado a su época, porque como dice Sabri, pues es que la verdad era un México en el que se veía muy mal que se hablara español e inglés, porque es que queríamos reivindicar lo mexicano, es decir, queríamos tener este nacionalismo, lo vemos en el arte de manera incansable, con los grandes muralistas, con los grandes pintores, en fin, con un grupo de personas intelectuales, como ellos se hacían llamar, los rojillos, que pues trataban de reivindicar lo mexicano, y de repente llega este
pachuco, que ni siquiera era una cultura que había nacido propiamente en México, sí por mexicanos, pero en Estados Unidos. Así es, y todo fue porque el papá de Tintán lo mandaron a vivir, a trabajar a la frontera como agente aduanal, y pues estando cerca de Estados Unidos fue que se trajo de Los Ángeles esa moda de los pachucos. Además también hay que entender que Tintán viene de una familia multicultural, porque su abuela era italiana, nacida en Brownsville, Texas. Su madre nació, sí, efectivamente en México, pero su papá, al ser agente aduanal, pues anduvo viajando ahí por muchos lados hasta que llegaron, como dice Sabri, pues a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí donde Tintán pasó su adolescencia, y a los 19 años entró a trabajar a la radiodifusora local, gracias al apoyo de su papá, que era amigo del dueño de la radiodifusora. La XEJ ahí comienza, y hay una anécdota que dicen, no sabemos si sea cierto, pero hay una anécdota que dice que una vez se descompuso un micrófono y que Tintán se puso ahí a arreglar el micrófono, y que él de repente entró al aire y que se puso ahí a improvisar y se puso a hacer imitaciones de Agustín Lara, y a la gente le gustó tanto que el dueño de la radiodifusora le dio trabajo y se quedó por 10 años trabajando ahí. Así es, fue donde adquirió sus primeras tablas ya en medios de comunicación, y bueno, fue un éxito en la radiodifusora. Pedro Meneses fue la persona esta que les decimos que le dio trabajo durante tanto tiempo. Él era amigo de su padre y era presidente de la XCJ, dueño de la XCJ. Cuando está trabajando ahí, curiosamente tiene un encuentro con Paco Miller, que Paco Miller se dedicaba al teatro y él tenía una compañía de teatro, pero una de estas compañías de teatro de revista, estas compañías de teatro ambulante, que iban de carpa, que se les llamaba carpas porque eran carpas literalmente, que iban de pueblo en pueblo con su carpa. Entonces era el teatro de carpa, el teatro de revista, y ahí conoce a Tintán, le ve futuro a Tintán y se lo jala, y Tintán acepta el trabajo. Cuentan también que uno de los actores de esta carpa de Paco Miller abandona el espectáculo porque nada más se había unido a la compañía para que lo pasaran a Estados Unidos, y ahí los deja, y ahí es donde entra Tintán a trabajar realmente ya ya con un sketch, ya como parte del elenco ahí al teatro de revista. Su primer apodo artístico fue La Chiva. Ahí era cuando interpretaba a diversos personajes, y después se lo cambiaron al Pachuco Topillo. Les contaré, la palabra topillo es pues como un vividor, alguien que hace, iba a decir tramposo, es un topillo, eso es un topillo. Entonces era el pachuco. Pachuco es la manera de vestir, así se les llama a esa manera de vestir, con el pantalón holgado, los zapatos bicolores, el sombrero de ala ancha, la pluma de avestruz, los zapatos bien brillosos, la cadena del reloj grandísima, el saco que le llega más abajo de las rodillas. Es una manera de vestir, es una manera de vivir, y es una manera de entender la vida. No nos vamos a meter ahorita en lo que significa ser pachuco, porque aquí hay un capítulo aparte, de verdad, para poder entender lo que es la filosofía del pachuco, así es que no nos vamos a meter mucho en ello, pero por eso le decían, porque Tintán se vestía pues así, como un pachuco, por eso le llamaban el Pachuco Topillo. Y fíjense que antes, aquí en este periodo, cuando andaban en la carpa con Paco Miller, es que conoce a Marcelo Chávez, que fue su compañero, digamos, pues artístico, pues prácticamente de toda su carrera de oro, porque también Tintán pertenece a la época de oro del cine mexicano, y todas las películas que hizo durante esta época pues no nos las podemos imaginar sin Marcelo Chávez, que para ese entonces Marcelo Chávez trabajaba como contador en la carpa de Paco Miller. Y una vez Tintán lo escucha cantar y le dice: oye, cantas muy bien, vamos a hacer algo. Se pusieron a hacer hay improvisaciones, que también es un aspecto muy importante de Tintán. Hizo más bien de la improvisación un arte, porque yo no conozco a otro comediante mexicano de la época de oro que tuviera esa habilidad de improvisación como Tintán. Entre los dos improvisan 2 que 3 canciones, y de ahí
el productor los escucha y les dice, ¿saben qué? Ustedes dos entran a hacer un sketch juntos. Pero bueno, aquí viene de dónde nace el nombre de Tintán. Pues resulta de que estos empresarios se sientan junto con Marcelo Chávez y con el mismo Tintán y empiezan a idear qué nombre artístico podría quedar para él para crear este dueto musical. Que el Pachuco Topillo como que no era un hombre muy artístico, entonces buscaban algo como más musical y por ahí había un cómico que era muy malo, que hacía musiquita con botellas. Dijeron, pues vamos a llamarle como Tintán, Tintán, Tintán. Y de ahí es que surge el nombre. Y fíjense que por ahí también cuentan que a Tintán no le gustaba nada el nombre porque decía que era un nombre horrible ese de Tintán, pero pues es que era tan corto, toda la gente lo memorizaba, entonces ajá, toda la gente recordó el Tintán y se le quedó el Tintán pues para toda su carrera. Y fue así como Marcelo lo empieza a acompañar en la guitarra, debutando en el Teatro Aldama de Guadalajara, ya presentándose como Tintán y su carnal Marcelo, con una gran respuesta por parte del público. Ni ellos se lo esperaban, dicen que fue un aplauso avasallador el que recibieron, y pues a partir de ahí es que inicia su carrera como dueto. Y pues más tarde el primer sketch que haría Tintán en el cine sería en la década de los 40 y justamente sería también con su carnal Marcelo. Entonces los dos empiezan en el cine juntos. Ya después pues Tintán se vuelve mucho más famoso que Marcelo, pero es que no nos podemos imaginar tampoco a Tintán sin Marcelo. Es que eran la mancuerna perfecta. Unas veces Marcelo la hacía del malo, del enemigo, y otras veces la hacía de su amigo, un poco el amigo tonto que de repente resultaba más listo que él, o también el que odiaba simplemente a Tintán, pero siempre estaban de alguna manera juntos. Y cuando justamente Tintán irrumpe en el cine con esta imagen de Pachuco a principios de los años 40, la imagen del Pachuco era pues una imagen marginada por la sociedad, muy rechazada, y como les comentaba hace rato, que fue muy criticado por su hablar, por decir que atentaba contra las buenas costumbres y contra el lenguaje, y fue Salvador Novo y José Revueltas quienes lo defendieron públicamente de las críticas de José Vasconcelos. Que hablaba mitad español, mitad inglés, o sea, ¿cómo era posible si todos querían hablar español? Fíjense que aún ahora nosotros nos han dicho, aquí en el canal, todavía existe ese pues, ¿qué será? Esa ideología de si no se habla completamente en español no se es mexicano. Y todavía hay mucha gente que lo hace, entonces yo no quiero pensar qué piensan ellos de Tintán, pero es que esto también son nuestros vecinos de arriba. De alguna manera siempre de tu vecino vas a adquirir ciertas cosas, y también ellos, Estados Unidos, han adquirido tanta cosa de los mexicanos que claro, bueno. Por supuesto, pero pues simplemente a pesar de que Tintán se trajo la imagen del Pachuco que se puso de moda en Los Ángeles, ahora es más identificada esa imagen con el centro histórico de la Ciudad de México que con Estados, que en Los Ángeles. Claro que en Los Ángeles sigue existiendo esta cultura, pero es que cuando uno lo ve, uno se imagina el danzón, el cha-cha-cha, el Salón Los Ángeles, la Alameda Central, la música, el baile. Es que uno se imagina todo eso. ¿Por qué? Porque justamente Tintán fue el que vinculó las dos cosas. Así es, todos, como siempre les decimos, siempre los mexicanos agarramos cosas de aquí a allá, de aquí de allá, y siempre las hacemos propias. Exactamente, o sea, en México empezó a llegar digamos la contracultura de lo mexicano, la contracultura del nacionalismo más recalcitrante. Empezó a llegar la música afrodescendiente, o como se le conocía en ese momento, afroantillana. Empezaron a llegar muchísima gente de Cuba, empezó a llegar muchísima gente de Centroamérica a trabajar a México, y de repente México se vuelve este crisol a llenar la noche, ¿no? La noche, entonces en la noche encontrábamos este crisol de culturas, del cha-cha-cha, del mambo, del swing que le gustaba tanto a Tintán, del jazz al mismo tiempo, de cosas que a lo mejor tenían que ver con México, pero no tenían que ver al 100%, pero los mexicanos nos las apropiamos. Así es, para amalgamar todos esos elementos y hacer crear algo propio. Y la figura central de todo esto era Tintán.
Después Tintán deja al Pachuco, porque también el Pachuco pues no iba a perdurar para siempre. El Pachuco era una figura efímera y Tintán muy pronto se dio cuenta de esto. Así es, pero bueno, pero fíjate cómo tantos años después, deben ser cuántos, 70 años después. Sí, 70 años después. La imagen de Tintán en camisetas sigue perdurando. Exactamente. Todavía uno va a los tianguis, uno no puede ir, por decir, al tianguis del Chopo sin encontrarte una playera de Tintán. O sea, de verdad, Tintán sí se ha convertido en un objeto de culto, en la iconografía del mexicano de barrio. Y a través de los años ha seguido influenciando a las siguientes generaciones. También el rock en español de los años 80s y 90s también se vio influenciado tanto por la música como por la imagen de Tintán. La gente seguimos viendo sus películas, nos seguimos riendo como si las estuviéramos viendo por primera vez, seguimos aplaudiendo toda esa destreza que él tenía para la comedia, esa condición física que tenía para bailar, para las escenas estas de acción donde tenía que... Porque no usaba doble. No usaba dobles. Para las escenas estas de espadazos como en La Marca del Zorrillo, todo lo hacía él. Todo, entonces era realmente un actor multifacético, sabía cantar, cantaba muy bien, a mí me encanta cómo canta Tintán, tenía un manejo de su voz impresionante, hizo doblaje, hacía sus escenas de acción, era buen bailarín, en fin, o sea, y de cómico, ¿qué les puedo decir? Pues es que de verdad era lo máximo. Los que hemos podido adentrarnos un poco en el estudio de cine y los que realmente se han adentrado mucho en el estudio de cine, todos coincidimos en una cosa, que la dupla que hizo con Gilberto Martínez Solares fue estupenda, porque realmente él es el que saca el verdadero talento de Tintán y el que encuentra realmente la manera de aprovechar el talento que tenía Tintán, porque fíjense que Solares lo dejaba improvisar muchísimo en sus películas. Él dejaba que Tintán fuera Tintán y muchas de las escenas eran escenas únicas y donde Tintán se inventaba un poco el guión, sacaba unos chistes se sacaba unos chistes de debajo de la manga. Y así es como ellos dos crean películas inolvidables como El Rey del Barrio, que muchos dicen que es la mejor película de Tintán, pero a mí en lo particular Calabacitas Tiernas y El Revoltoso me encantan. Son películas que de verdad amo. El Rey del Barrio, amo El Rey del Barrio por su dupla con la Vitola. Sí, es lo que te iba a decir. La Vitola, qué gran mancuerna, de verdad que no sé si debieron hacer más películas o fueron las suficientes como para dejarnos con ese sabor de boca tan agradable y con ganas de más. Todo está arreglado. Cuidadito. Se va a sentar ella. Porque de verdad no sé cuántas veces hemos visto esas películas y las veces que las veamos nos vamos a seguir riendo como si fuera la primera vez que las vemos. La escena donde Tintán quiere robarle las joyas a la Vitola y la Vitola empieza a cantar ópera, es que de verdad es una escena tocando el piano que yo me parto de risa cada vez que la veo y la puedo ver 1000 veces y 1000 veces me va a dar risa. Y esas películas nos las sabemos de memoria y ya cuando va a salir el chiste que te gusta ya te estás riendo por anticipado. Ajá, como hace rato que a colación de esto empezamos a ver fragmentos de películas de Tintán, y de repente sale El Revoltoso. Sadir estaba escuchando, ni siquiera la estaba viendo. Yo le di play al Revoltoso y me dice, ¡ay, es la escena donde le truena el foco en la cabeza! Y, o sea, de verdad sí. Son cosas que ya tenemos grabadas y que podemos ver a Tintán 1000 veces. Y a lo que iba yo con todo esto de que incursionó en muchísimos personajes y dejó el Pachuco, pero se convirtió en el antihéroe del barrio, porque siempre hablaba como barrio, siempre él es el que crea el barrio, yo creo que él es el, ahora decimos, ay, hay que ser barrio, y es que, ay, no eres barrio, es que es el alma de Tintán, es ser Tintán, es pachuquear, es ser un poquito bribón, es ser un poquito taimado, es ser un poquito topillo, es ser un poquito de todo eso que encerraba Tintán, y Tintán
hacía una crítica tan interesante de la sociedad y de todo. O sea, se reía de él, se reía de sus compañeros, se reía del cine, se reía de la vida, se reía de absolutamente todo. Y es algo que nos caracteriza también a los mexicanos. En la peor tragedia, nosotros podemos estar haciendo chiste. Hace como unos 3 meses hubo un pequeño sismo, sonó la alerta sísmica, todo el mundo salió corriendo. Yo lo primero que hice fue checar Twitter para ver si realmente estaba temblando o qué onda, y lo primero que veo en Twitter era un meme de Cómete el bolillo. Es que yo digo, ¿en qué momento el mexicano agarra su teléfono y está temblando y se le ocurre mandar un meme en no, medio hacerlo, de algo? hacer así, y mandar, o sea, tenerlo a la mano, saber dónde lo tienes guardado. ¿Nos vamos a casar? Pues ella dijo que te mareaste desde que subiste a la lancha y que si no te echó al mar fue por lástima. Eres una mentirosa. Eso es lo que pasa contigo. Esa muchacha tiene urgencia de casarse conmigo porque si no esos $20 millones no los hereda. Por patriotismo debemos de traernos esos $20 millones del otro lado para engrosar el erario y la economía nacional. Y sigue mi consejo, Azucena, sigue mi consejo. Cásate con un viejito rico, yo sé lo que te digo. Esta noche es noche buena, noche de comer buñuelos. Desgraciado, trompudo, poca ropa. Y hablando de que era un hombre creativo, algo yo les decía al principio de que empezamos esta charla, yo les decía, es que de verdad hay cosas que yo no sabía y que me sorprendieron mucho, como haber visto un guión que hizo él de una película que nunca se hizo. Una película que nunca se hizo y lo tuvimos frente a nosotros. Imagínense el inmenso valor cultural que tiene eso. Un guión de una película escrita por Tintán que nunca se llevó a cabo. Que me hubiera gustado leerlo, a ver de qué se trataba. A ver de qué se trataba, ojalá se pueda en algún momento que se publique ese guión y que sea, pues por lo menos que lo podamos leer, que sea impreso y que podamos comprar ese guión para saber de qué trataba esa película. Aquí está el guión, aquí les dejamos las imágenes. Pero Tintán pues también participó, como ya les decía, en doblaje. Pues si empezó en el radio, les digo, tenía un manejo de su voz impresionante. Sí, en el libro de la selva es su doblaje más impresionante, que hasta la fecha pues sigue dando de qué hablar. También el de los Aristogatos es otro de los doblajes más importantes que realizó. También cabe destacar que los mexicanos, no por presumir, pero somos muy buenos para el doblaje. Así es, somos de los mejores doblajes del mundo. Y bueno, que por supuesto no podía alguien más hacer este doblaje de Libro de la Selva más que Tintán. Así es, y bueno, del legado que nos deja Tintán, nos deja millones de canciones, muchísimas películas. Hay muchísimas películas gratis aquí en YouTube para que las vean, para que disfruten a Tintán, para que se acerquen a Tintán, porque se habla mucho de Cantinflas, pero de verdad yo les garantizo que Tintán es el cómico por excelencia de México. Y por supuesto también tiene su estatua aquí en la Zona Rosa. Aquí en la Zona Rosa hay una estatua y fíjense que, bueno, como toda estrella, como todo imperio, pues todo tiene un principio y tiene un final. El final de Tintán, o el declive de Tintán, comienza con el declive del cine mexicano. Sí. Mucha gente podrá criticar sus películas posteriores, pero es que la verdad, Tintán siempre va a ser Tintán. Sí, por supuesto, la trayectoria y toda la primera etapa de películas cómicas de Tintán, pues no se pueden ver opacadas por una etapa, digamos, desafortunada, en la que, bueno, mucho tuvo que ver, aparte pues del declive del cine, que había ocasiones en que su nombre era tan grande que había películas en las que participaba, era contratado para tener breves apariciones. Sin embargo, el nombre de Tintán aparecía al principio junto con el protagonista. Para 15, 20 segundos que aparecía, pues como que el público eso no lo empezó a tomar a bien. Es innegable el legado que ha dejado Tintán a la cultura popular mexicana. No sería la misma, no seríamos los mismos sin Tintán, sin todos estos ingredientes que han hecho que nosotros seamos pues los mexicanos que somos hoy. Y bueno, amigos, pues nos encantó haber estado en esta exposición donde tuvimos la oportunidad de tener frente a nosotros objetos personales. Así es que de verdad es una manera
excelente de podernos acercar a nuestra cultura, de podernos acercar a las figuras que nos han dado identidad, que han ido más allá de la pantalla, que han ido más allá de los libros, que han ido más allá del radio, que han ido más allá de a lo que se dedicaban y se han convertido en parte de nuestra cultura y de nuestro acervo como mexicanos. Así es que los invitamos, un mesecito más va a ser esa exposición. Por favor, vayan al Museo Caluz, visítenla de a gorra, de a grapa, gratis, es decir, vayan, disfrútenla porque no se van a arrepentir. Y ya que están ahí, si quieren ir a visitar la colección permanente del museo, pues también lo pueden hacer, ya saben, días miércoles gratis. Días miércoles gratis, y la exposición de Tintán gratis todos los días. También si se quieren pasar toda la mañana ahí en la exposición de Tintán, también tienen una sala de cine donde están exhibiendo varias películas continuas. También se pueden sentar un ratito ahí a descansar y disfrutar de una de las películas que estén proyectando en ese momento. Así es, porque tienen su salita de cine ahí adentro. Entonces ya saben, Museo Caluz a espaldas de la Alameda Central, no tiene pierde, porque está justo enfrente de la estación del Metro Hidalgo. No tiene pierde. Vayan, disfrútenla gratis, excepto los martes, que es cuando cierra el museo, pero el resto de la semana pueden visitarla de aquí hasta diciembre. Y de todas maneras, visiten el Museo Caluz y visiten los museos de la Ciudad de México y los museos de toda la República, porque de verdad tenemos museos de aplaudir, porque son museos dignos de cualquier capital mundial. Así es, amigos. Y bueno, esperamos que les haya gustado este episodio por nuestro recorrido por esta exposición tan maravillosa en el Museo Caluz. Oye, ¿ya no tienes el libro de Tintán? Ay, yo dije, no me digas que no lo compré hace rato y ya se lo llevaron. Me ha pasado en un montón de exposiciones. Muchas gracias. Amigos, esperamos que les haya gustado este capítulo, un repaso pequeño sobre la vida de uno de los más grandes cómicos que ha dado este país, Tintán. Y qué mejor haber venido a este lugar para poder grabar de primera mano y justamente en el lugar que lo vio nacer. Así es que ya saben, nos vemos muy pronto con un nuevo episodio. No se vayan de aquí sin suscribirse a nuestro canal. Regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal. Y active las notificaciones para que siempre sepan cuando publicamos nuevo contenido. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos encuentran como LoveMX TV. Para así juntos seguir descubriendo las chuladas que tiene este país y a personajes tan emblemáticos como Tintán. Besos y abrazos para todos. Cálmate ya, Tintán, Tintán, porque ahora sí ya me cansé. Vete de aquí, no seas molón. Cállate ya, no seas chismoso, ni revoltoso, ni tan sangrón. ¿Ya supo usted, doña Trini, que doña Panchita le debe la abierta de anoche? Porque llegó cuando don Rufino, su marido, ojos de canario, ya estaba dormido. La que se le armó porque las del 9 le llevaron el chisme. Yo no critico, nomás digo. Este tipo tan metiche se llama Germán, le dicen el revoltoso y no sé por qué. Tintán, 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 le dicen el revoltoso y no sé por qué.